Un hombre, fallecido en la década de 1930, describe la vida después de la muerte. ¿Qué pasaría si te dijera que el cielo y el infierno no existen como los imaginas? En este video, un espíritu llamado Alfred Higgins, a través de una increíble sesión espiritista con el médium Leslie Flint, nos revela su asombrosa experiencia al cruzar el umbral. La siguiente historia fue grabada el lunes 14 de octubre de 1963. El médium fue Leslie Flint y la entrevistadora fue Betty Green. Se comunicaron con un espíritu llamado Alfred Higgins. Alfred: yo era pintor y decorador. Me caí de una escalera, pero no morí en el acto. Fallecí en el hospital. Esto ocurrió hace ya bastantes años. Cuando por fin me di cuenta de lo que me había pasado, estaba recostado en una ladera, con vista a un río. No sabía cómo había llegado ahí. Entonces vi a alguien que venía hacia mí, vestido como un monje. Pensé que parecía Jesús. Se sentó junto a mí y me habló. Me dijo: «¿Has llegado?». Yo le respondí: «No sé a qué te refieres». Él dijo: «¿No te das cuenta de dónde estás?». Le dije: «No reconozco este lugar, pero es muy hermoso». Él me dijo: «Estás muerto, ¿sabes?». Le contesté: «¿Cómo voy a estar muerto? No podría ver, y mírame, soy sólido». Él respondió: «Mucha gente de tu lado cree que al morir o no hay nada, o van al cielo o al infierno. Pero no existe el cielo ni el infierno como los imaginan. El único estado que existe es la vida, tan real como cualquier cosa que hayas conocido. La vida después de la muerte es un estado mental». Le dije: «Estoy preocupado por mi familia. Debe haber sido un golpe terrible para ellos. No tengo recuerdo de haber muerto. No recuerdo más que la caída». Él dijo: «Moriste en el hospital, lo sabes. ¿Te gustaría volver a ver a tu gente? ¿Crees que eso te ayudaría?». «Sí», le dije, «me gustaría verlos». «Pero no te harán caso, ¿sabes? ¿Por qué no? No se darán cuenta de que estás allí, porque no pueden verte ni oírte. Me gustaría saber cómo está Aida, mi esposa. ¿Cómo llegamos allí? Solo ven conmigo. Caminaremos por este camino». Subí la ladera hasta llegar a una carretera. Caminamos juntos. Me dijo: «Toma mi mano». En cuanto la toqué, todo se volvió extraño. Todo desapareció. Fue como quedarse dormido. Y de pronto estaba de pie en nuestra cocina, viendo a mi esposa pelar papas. La llamé por su nombre, pero no me oyó. Él dijo: «No te escuchará, pero puede sentir tu presencia. Concéntrate en ella. Piensa fuerte en su nombre». De pronto se irguió, dejó caer el cuchillo y se dio vuelta, desconcertada. Se veía asustada. Supe que había sentido que yo intentaba acercarme a ella. Se sentó, apoyó la cabeza sobre la mesa y comenzó a llorar. Me sentí fatal. Él dijo: «Ella no entiende, pero sabe en su interior que está cerca». Luego me dijo: «Será mejor que regresemos». Y yo le pregunté: «¿Te molestaría entrar a un pub?». Se echó a reír. «Es extraño pedirle a un ángel que entre a un pub», dijo. «Nosotros vamos a pubs y otros sitios, y no soy un ángel». «Oh, pensé que al ser tan respetable lo eras, pero no tienes alas». Se rió. «Claro que no tengo alas. Esa es una idea antigua que tienen muchos religiosos en la tierra. Piensan que cuando alguien muere, vuela al cielo con alas. Antes creían que la única forma de subir al cielo era echando alas como los pájaros». Extendió su mano hacia mí y al tomarla, lo siguiente que supe fue que estaba en el bar del pub. Vi a 3 de mis amigos allí. Uno tenía una jarra de cerveza. Me concentré en su nombre y de pronto él dejó la jarra sobre el mostrador, mirando a su alrededor, desconcertado. Le dijo a los otros: «Qué raro, juraría que escuché algo. ¿No oyeron nada?». Ellos respondieron: «No oímos nada».
Debe ser cosa mía. Se rieron. ¿Qué pasa? ¿Te entró el pánico? Pero él me había oído. Todo fue por el pensamiento, porque ya no se puede hablar como antes. Aprendí mucho sobre mi guía. Resultó ser líder de un gran grupo y un maestro. Me enseñó bastante. Me dijo que la única manera de contactar a alguien en la tierra es a través de una iglesia espiritista. Así que volví a visitar a mi esposa, intentando impresionarla para que fuera a una. Tardé como 18 meses en lograr que pensara en ello. Finalmente fue, acompañada de su hermana Floss. Se sentaron al fondo. La medium estaba en la plataforma. No me pareció muy buena, era algo santurrona y no daba buenas pruebas. No describía bien. Cuando comenzó a dar mensajes, pensé, debo concentrarme como loco en ella. Al final, captó algo. Dijo, veo una escalera. Pero la medium lo confundió todo y dijo, creo que algo muy bueno está por venir para ti. Te veo subiendo por esta escalera hacia el éxito. Eso no era lo que trataba de decirle. Era su interpretación tonta. Finalmente logré que dijera mi nombre. Entonces mi esposa dijo, mi esposo murió al caer de una escalera. Se llamaba Elf. ¿Qué puedo decir para confirmarlo? Me concentré en la medium, pero fue difícil. Entonces le impresioné para que dijera, ese anillo que tienes no es el mismo. Eso no parecía tener sentido para nadie, pero para mi esposa sí. Ella había perdido el anillo de bodas y nunca me lo contó, sabiendo que me molestaría. Compró otro idéntico. Yo lo supe desde aquí. Me concentré en ese anillo. Cuando la medium lo mencionó, mi esposa se puso pálida. Dijo, ¿cómo pudo saberlo mi esposo? Nunca se lo dije. La medium dijo, eso es prueba de tu esposo, ¿verdad, querida? Yo estaba feliz. Desde entonces, mi esposa se interesó mucho y fue a varias reuniones. Eso fue hace unos 30 años. Ahora ella está aquí conmigo. Algunas reuniones espiritistas son bien intencionadas, pero muchas no están bien desarrolladas. Usan la imaginación. A veces aciertan, pero muchos solo quieren parecer importantes ante los demás. Son bien intencionados, pero pueden hacer daño. Le preguntaron qué hacía ahora del otro lado. Me da mucho placer cuidar de otros, ayudarlos a instalarse cuando llegan. No todos son iguales, pero la mayoría quiere sentirse en casa, tener cosas familiares. Muchos vivieron solos por años. Afortunadamente, muchos tienen seres queridos que los reciben. A mí me gusta ayudarlos a sentirse en casa. Las condiciones aquí son parecidas a las de la Tierra. Nuestro mundo es real. Tenemos casas, visitamos amigos, tenemos centros educativos, enormes bibliotecas con libros maravillosos y lugares donde se escucha música preciosa. Vivimos en paz y armonía. El color o la nacionalidad no significan nada. No hay fricciones como en su mundo, ni divisiones por religiones ni partidos. Aquí sabemos que todos formamos parte del reino de Dios y buscamos desarrollarnos mental y espiritualmente. Mucha gente cree que al llegar aquí dejamos de ser humanos, pero seguimos siendo los mismos, solo que más sabios, sensatos, comprensivos y tolerantes. Aquí tenemos oportunidades espirituales y mentales elevadas. Nadie debería temer a la muerte. Es algo que vale la pena esperar. Bueno, es hora de irme. Todas mis bendiciones. Adiós. Y así fue como terminó la sesión con el espíritu de Alfred Higgins. A través de la mediumnidad de Leslie Flint, Alfred nos regaló un testimonio profundo y conmovedor sobre lo que ocurre tras el velo de la muerte.
su relato no solo nos muestra una transición suave y consciente hacia otra forma de existencia, sino que también derriba viejos conceptos de cielo, infierno o castigo eterno. Alfred descubrió que la vida después de la muerte es una prolongación de la conciencia, una realidad paralela donde los pensamientos tienen poder, donde el amor sigue vivo y donde el reencuentro con los seres queridos es posible. Su historia es una invitación a replantearnos nuestra visión de la muerte, no como un final, sino como una transformación. El hecho de que haya podido comunicarse, reconocer a su esposa e incluso ayudar a otros desde ese plano, nos sugiere que el alma no solo sobrevive, sino que evoluciona. Esta sesión nos recuerda que la muerte, tan temida por muchos, podría ser solo el comienzo de una nueva etapa, más luminosa y comprensiva. Una etapa en la que seguimos siendo nosotros mismos, pero con más paz, sabiduría y claridad sobre lo que verdaderamente importa: el amor, la conexión y el crecimiento del espíritu. Si este video te pareció interesante, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también disfrute de estos misterios. Y si esta historia te ha dejado pensando en los misterios que nos rodean, prepárate para otra experiencia que desafió toda lógica. Una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber.